Ahí arrancamos a grabar. Antes que nada, bienvenidos a todos. Les agradecemos mucho haberse conectado nuevamente para otra charla. Esta sería ya la quinta charla que estamos dando. No, si no me equivoco, no sé si es la sexta charla que estamos dando. Eh, Así que bueno, les agradecemos a todos, obviamente, de conectarse, tomarse el tiempo de venir y mirarnos, y claramente les agradecemos por haber demostrado tanto interés en la charla de Dani, que recibimos un montón de consultas para sumarse a la charla de equipos, de reguladores de buceo particularmente. Y bueno, vamos a ir dándole comienzo a la introducción, así que les pido porfa a Nico y a Oski que estén muy atentos a los micrófonos, a la llegada de cada uno. Eh, Claramente en este momento les pedimos por favor silenciar micrófonos si no lo han hecho todavía. Durante la charla escriban todas las preguntas en el chat y nosotros las vamos a ir respondiendo oportunamente y las vamos a ir redirigiendo a Dani acorde a los momentos ya estipulados de la charla. Primero que nada, vamos a hacer una pequeña presentación. La disertante del día de hoy es Daniela Ferrer, es instructora de buceo PADI, CEMAS y IAD, que es lo que sería buceo adoptado. Es técnica especialista en equipamiento de buceo, instructora de buceo adoptado, cofundadora de Buceo Sin Barreras, una ONG que se dedica justamente a este tipo de buceo, y cofundadora de SD Diving Service de Buenos Aires, Argentina. También Dani promueve una acción que se llama Por una aleta en su lugar, para evitar el finning. Y bueno, nada, principalmente eso. Es una amiga de hace bastante tiempo y, y le dejamos la presentación para que pueda ir arrancando ella. Así que bienvenida Dani, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, gracias por la invitación y bueno, es un gusto para mí estar aquí y poder compartir con ustedes algunas cositas. Bueno, ¿Querés ir voy compartiendo ya a... pantalla? Muy bien. Bien, lo que vamos a ver hoy en la charla de hoy es la importancia de por qué hacer los servicios. Todos los reguladores tienen un determinado tiempo para hacerse los servicios, entonces lo que queremos mostrar justamente es por qué se debe respetar ese tiempo. Lamentablemente, eh, muchas veces los usuarios adquirimos los reguladores, los chalecos y bueno, la gente normalmente no acude al servicio hasta que tiene un problema. Y lo que siempre he visto que la gente llega al taller, los equipos llegan a mis manos y me encuentro con que cuando les pregunto cuánto hace que lo tenés y cuánto hace que no le haces un servicio y la respuesta es, bueno, lo tengo hace tantos años, pero en realidad no le hice el servicio porque no lo necesitaba. Entonces, vamos a ver en esta charla la importancia y de por qué tenemos que hacer los servicios, porque las cosas se van deteriorando internamente, no las vemos y pueden eh, manifestarse los problemas cuando estamos buceando y esto es un problema. Lo primero que les quiero mostrar son unas estadísticas de la DAM, si bien estas estadísticas no son actuales, más o menos este estudio que les voy a mostrar ahora tiene unos 4 años, pero son importantes verlas porque vamos a ver en dónde se sitúan los problemas con los equipos de buceo. Este es un estudio que ha hecho el doctor George Harpur de la DAM, donde estuvo un par de años haciendo seguimientos de varios accidentes que se iban reportando. Entonces él lo que hacía era, bueno, comunicarse con la persona, o sea, acercarse a donde estaban los accidentes, ¿sí? Donde había un accidente, él se encargaba de recaudar información de la operadora donde había sucedido, de los médicos que habían atendido, de los participantes, y entonces fue llevando toda una serie de archivos que, pasado un determinado tiempo, termina arrojando estos resultados que vamos a ver ahora. Vamos a ver que, en primer lugar, con el 41% de los accidentes resultaba
resultó ser que eran las personas tenían un accidente porque se quedaban sin gas respirable. En segundo lugar, con el 21%, resultó que eran problemas con atrapamientos, personas que quedaban atrapadas. Tercer lugar, con el 15%, era problemas con los equipos. En cuarto lugar, teníamos con el 10% personas que tenían problemas con aguas turbulentas. En quinto lugar, con el 6%, traumas. Sexto lugar, con el 4%, personas que tenían accidentes porque tenían problemas con la flotabilidad. Y en séptimo lugar, con el 3%, gases inadecuados. Fíjense, la parte que a nosotros más nos interesa está en tercer lugar, problemas con los equipos. Ahora vamos a desglosar un poquito este porcentaje, ¿sí? Lo primero que tenemos que destacar es que ninguno de estos reportes, ninguno de estos accidentes han sido por equipos recién adquiridos y que hayan tenido una falla. No. Todos los accidentes que hubo, vamos a ver que fueron por errores humanos, ¿sí? En primer lugar quedó con uso inadecuado de los equipos. En segundo lugar, la mayor cantidad de accidentes fue por configuraciones incorrectas. Y en el tercer lugar volvemos a tener lo que a nosotros nos interesa, falta de mantenimiento. Y en cuarto lugar, falta de familiaridad con los equipos, ¿sí? Personas que han adquirido su equipo y por no checarlos y por no ver dónde estaba, por ejemplo, el botón de inflado y desinflado, entonces tenían esta falencia. Bien, los equipos deben cumplir mantenimiento anualmente, ¿sí? Y esto es algo que lo dicen los fabricantes, ¿sí? Cada vez que uno adquiere un equipo de buceo, suele venir un pequeño manualcito de uso, y si nosotros nos ponemos a leerlo, vamos a ver que en la gran mayoría de los equipos va a aparecer que el servicio se debe hacer una vez al año, ¿sí? Por ejemplo, los reguladores de la empresa Poseidón, de repente, si leemos el manual, va a decir cada 6 meses, y en el caso de los equipos similares manuales, en algunos modelos nos va a decir que el servicio se va a comenzar a hacer cuando vemos que disminuye la cantidad de aire que tiene por una valvulita. Sherwood, a diferencia de otros reguladores, trabaja por una cámara seca, y lo que produce todo el tiempo es a través de una válvula que tiene colocada a la altura donde tiene las mangueras, ¿sí? Las mangueras de alta y de baja, va a tener una membranita de goma, y por ahí siempre va a tener un sangrado de aire que es, cuando estamos buceando, se va a ver detrás de nuestra primera etapa, se va a ver siempre unas pequeñas burbujitas como si fueran burbujitas de champán. Bien, en este caso, el fabricante lo que indica es que cuando esas burbujas empiezan a hacerse cada vez menor, significa que hay que hacer un servicio. Tal vez ese modelo no haya que hacerlo al año, sino a los 3 años, 4 años, entonces uno tiene que ir siempre vigilando ese sistema, y lo que no tiene que dejar jamás es que deje de salir esas burbujitas, porque quiere decir que cuando se elimina la salida de burbujas, hay entrada de agua y no hay que llegar a eso. Entonces, cuando se ve la disminución de las burbujas, es que lo tenemos que pasar a servicio. Pero vuelvo a repetir, puede pasar más de un año, ¿sí? Y esto lo dice, bueno, recién dije, los fabricantes. Hay personas que me han dicho, bueno, mira, Daniela, yo compré un regulador y resulta que pensé que iba a bucear mucho más tiempo, y resulta que no, buceé en el año 3 veces. O le hice el mantenimiento y pasó un año y vos sabés que no pude bucear. ¿Hay que hacerle el servicio? Sí. Se use o no se use, el regulador debe hacerse un servicio anualmente. ¿Por qué?
porque es un mecanismo que, a diferencia de muchos otros, no podemos entrarle, el usuario no puede entrar a la primera etapa y estar lubricando, por ejemplo, en este caso los O-ring. Entonces, necesitamos sí o sí, anualmente, entrar y poder hacer esta lubricación, y ya que estamos, hacer los cambios de estas piezas. Hasta ahí vamos. Debe ser llegado siempre a técnicos habilitados. ¿Por qué? Porque los técnicos van a hacer los servicios con herramientas especializadas, ¿sí? Cada marca vende su kit de herramientas y cada regulador debe ser abierto con determinadas herramientas específicas para evitar que no se marquen, que no se dañen. Y el técnico es el que también va a tener siempre los kits, porque hay piezas que sí o sí deben ser cambiadas cada vez que hacemos un servicio. En un ratito vamos a ver de qué se trata. En esta foto que ven aquí, esta es, bueno, parte de las herramientas que tenemos aquí en el taller. Esta, bueno, es una foto del taller de Sedeling Service en Buenos Aires, y es algo de las herramientas que se utilizan. El otro día dimos una charla y por ahí escuché a alguien que subió un post diciendo que las herramientas no se compran en ferretería, y yo creo que fue dado a una charla que dimos anteriormente. Obviamente, aprovecho esta charla para decir, obvio que las herramientas específicas son compradas en las firmas específicas como Scuba Tool o las mismas empresas que le venden a los técnicos las herramientas específicas. A lo que yo me referí es las herramientas como las que estoy marcando ahora con mi cursor, que son las llaves combinadas, la llave francesa, que es la que estoy marcando, las llaves Allen, que obviamente un técnico no va a hacerse llegar esto, que esto lo puede adquirir en lugares, en casas de herramientas o en ferreterías industriales que pueda conseguir esto. Pero obviamente, vuelvo a repetir, que todas las herramientas, todo este tipo de herramientas específicas deben ser adquiridas, y son los técnicos quienes la van a tener y van a poder abrir apropiadamente los reguladores. Bien, lo primero que quiero mostrar es cómo funciona un regulador, para que ustedes se den una idea de que cuando yo comience a hablar en un ratito de las piezas que debemos cambiar, tengan idea de lo que estamos hablando. Lo que estamos presentando acá, el regulador más sencillo para poder explicar su funcionamiento, es de un pistón, ¿sí? Este es un MK2, todos lo conocemos, es un hermoso regulador. Bueno, esto es una primera etapa. Lo que tenemos acá abajo, si siguen mi cursor, es el cuerpo del regulador. Aquí tenemos el estribo, el tornillo de ajuste al tanque, y tenemos el tapón para evitar la entrada de polvo y agua cuando lo estamos enjuagando en superficie. Bien, ¿cómo funciona un regulador básicamente? Lo que tenemos que decir que un regulador es un mano reductor, que es un aparatito que lo colocamos en nuestro tanque, abrimos nuestro tanque y entra el aire a él, y en él vamos a tener dos cámaras, básicamente, una cámara de alta y una cámara de baja, que ahora la vamos a explicar. Y estas dos cámaras lo que van a hacer es tomar el aire del tanque así como viene, ¿sí? Una cámara lo va a recibir tal cual como está en el tanque, y lo va a pasar a la otra cámara reduciendo, ¿sí?, la presión, y finalmente va a llegar a la segunda etapa reduciendo a la presión circundante, ¿sí? Fíjense, si nosotros hiciéramos un servicio, desmontaríamos lo que es esta parte y nos quedaríamos con este cuerpo, ¿sí? Donde aquí vamos a tener, permítanme si puedo bajar
quiero correr un poquito esto. Ahí está. Bien. Bien, si yo empiezo a desarmar un regulador, me voy a encontrar con que me voy a quedar, voy a sacar el estribo, la estrella, que es esta parte, el estribo, el tornillo, y me voy a quedar con el cuerpo. En el cuerpo, no sé si me están mirando mi cursor, de la mitad para arriba Sí, sí, se tenemos ve una perfecto cámara ahí. y de la mitad para abajo tenemos una cámara de baja, ¿sí? Cuando nosotros, si pudiéramos desarmar esta pieza como la tenemos aquí y agarraríamos esta pieza, la parte de arriba, y la miráramos de un lado y del otro, lo que veríamos es una pared, pero que del otro, que en el medio hay un agujerito, ¿sí? Y por ese agujerito veo una cámara de un lado y una cámara de abajo. Bien, del lado de la cámara, de la parte de alta, que es de la mitad para arriba, si observo, voy a encontrar siempre una válvula, ¿sí? Un asiento duro, ¿sí? Una válvula, ¿sí? Con un filo, que es este que estoy señalando aquí abajo. Esto se llama asiento duro. Es una válvula cónica, ¿sí? Que va insertada acá, que en muchos modelos es pivoteante, como en este caso, y en otros modelos no es pivoteante, va a estar fija y no la podemos quitar. Y entonces, cuando giramos esta pieza, vamos a ver este filito. Este está insertado, dijimos, en el lado de la cámara de alta, mirando hacia abajo. ¿Por qué? De la parte de abajo, cuando yo desarmo, lo que me va a salir es un pistón, que lo estoy marcando en este momento, donde tiene dos O-ring, donde en la punta va a ir insertado un asiento blando, ¿sí? Los asientos blandos son materiales de teflón y grilón, que en un ratito lo vamos a ver específicamente en otros despieces, ¿sí? Y va insertado aquí en la punta en este modelo, en la punta del pistón. Luego vamos a tener un resorte, ¿sí? Y básicamente esto, cuando yo lo estoy desarmando, sale como lo ven aquí. Entonces, lo que quiero tratar de explicar es que esta válvula va insertada acá, es el asiento duro, y este asiento blando va insertado acá, que va a ir por debajo. Estas dos piezas que estamos viendo acá son las encargadas de que cuando yo monto el regulador, la primera etapa en un tanque y lo abro, vieron que cuando nosotros ponemos el regulador y abrimos el aire, enseguida escuchamos que las mangueras se empiezan a mover y sentimos un sonido que hace como que llena las mangueras de aire y de repente ¡tuc! Se cortan. Bueno, ¿por qué se produce esto? Bien, porque el encargado de hacer eso es el asiento duro con el asiento blando, que cuando yo abro el tanque, entra el aire por esta pieza, por la estrella, lo manda a la cámara de alta y automáticamente pasa aire a la cámara de baja, y cuando el regulador percibe percibe El cambio de presión, la digamos, ¿no? percibe la presión, exacto, gracias, cuando percibe la presión a la que debe cerrar, a la que debe trabajar, lo que hace es mover el resorte y cierra el asiento blando contra el asiento duro. Dani, Sí. porque en este punto me parece importante explicar cómo se debe abrir la válvula de un tanque para que el asiento blando no sufra deterioro prematuro. Sí. Bueno, normalmente nosotros enseñamos cuando estamos en el curso de mantenimiento, y yo específicamente cuando estoy dando un curso a un Open, le enseño de la siguiente manera. Tradicionalmente, yo cuando me inicié en el buceo, a mí me enseñaron a que montaba el regulador en la primera etapa,
Y se acuerdan que agarrábamos el manómetro, lo poníamos mirando para abajo, poníamos la mano sobre la válvula por cualquier cosita que ya estaba mal conectada y saliera al aire, y abríamos, ¿sí? Hoy enseñamos, al menos yo enseño, y en el curso, cuando viene en el curso de técnicos también lo enseñamos, y cuando viene la gente a servicio también se lo enseñamos, es que la forma adecuada de abrirlo es que cuando hagas todo eso, ¿no es cierto? Poner el manómetro hacia abajo, poner la mano sobre la válvula, pero a su vez que puedas tener tu segunda etapa en la mano, ¿sí? Y puedas, en el momento que vas a abrir el tanque, apretar el botón de purga, ¿sí? ¿Para qué? Para que cuando lo abras, el movimiento del asiento blando hacia el asiento duro sea despacito y que se apoye y que no abra el tanque a todo lo que dé y sienta ¡pluc! Que se golpea. Porque ese golpeteo, que en un ratito vamos a ver, va marcando el asiento blando con el asiento duro. ¿Ahí se entendió? Entonces, lo correcto es de apretar el de purga, o si quieren, para no hacer tanto bochinche, lo que pueden hacer es apretar el botón de inflado del power. ¿Hasta ahí vamos? Bien. Sí, continúa, tranquila. Ir explicando un poquito el concepto de esto, ¿sí? Cuando nosotros tenemos una primera etapa fuera del tanque, la tenemos en la mano y la estamos montando, hasta que no abramos el regulador, el pistón siempre se encuentra retraído hacia atrás. No se encuentra jamás el asiento, que ahí lo estoy marcando, doblando, apoyado al asiento duro, ¿sí? Cuando lo colocamos, que es que sentimos que abrimos el tanque y entonces sentimos que las mangueras se inflan, es porque el aire está entrando como viene a la primera cámara, y como este asiento se encuentra retirado del asiento duro, deja pasar aire. Y entonces, cuando el resorte percibe la presión que debe trabajar, hace que el asiento se mueva hacia arriba, y entonces el asiento blando golpetea, se apoya con el asiento duro, y ahí es que dejamos de sentir el sonido que está yendo aire hacia las mangueras, ¿sí? Cada vez que el buzo respira por la segunda etapa o acciona el botón de inflado del chaleco, lo que hace es tomar aire de la cámara de baja, sacar aire a la parte esta de aquí abajo, le roba, y al robar entonces el resorte percibe que no está la presión a la que tiene que trabajar, y entonces lo que hace es permitir que otra vez se separe el asiento blando del duro, y ahí comienza a pasar nuevamente aire, y ahí se produce el ciclo de respiración. Cada vez que yo respiro, el pistón comienza a subir y a bajar. Cuando inhalo, baja; cuando exhalo, sube. Y ahí comienza el juego de la respiración. Muchos de ustedes me van a preguntar, ¿y cómo lo hace? ¿Y cuál es esa presión? Bueno, esa presión, los técnicos, por medio de los manuales, no los manuales que recibe el usuario, sino los manuales que se usan técnicamente para hacer los servicios, tenemos la información a qué presión trabaja cada regulador. Por ejemplo, muchos trabajan a 9 kilos, 10 kilos. En el caso de Poseidón te dice que la regulación de la cámara de baja debe ser a 12 kilos. Entonces te da esta información y el técnico lo va regulando. En esta charla no vamos a ver cómo es esa regulación. Hay otra charla que se puede dar donde vemos punto por punto cómo trabaja un regulador, ¿sí? Y vemos cómo cómo el técnico hace para llevarlo a esas presiones. Particularmente, perdón, Dani, justamente ese es material, como bien dijiste, de un par de charlas más que tenemos programadas para un poquito más adelante junto con Dani, que bueno, vamos a estar informándoles debidamente cuando las arranquemos, así que tranquilos, que también les parezca interesante todo lo que sería este asunto más fino de la parte de regulación, etcétera, lo vamos a estar tratando en una charla posterior. Continúa tranquila, Dani, gracias. La segunda charla, como hacemos una especie virtual de un regulador de pistón y otro a membrana, entonces nos permite
mostrar con detalle todo esto y mostramos, hablamos un poquito de la regulación y todo eso, ¿sí? Lo importante ahora es que comprendan cómo funciona un regulador. Y ustedes me van a preguntar, ¿y cómo hace la cámara de baja para saber cuándo es el momento cuando yo le tomo aire, que se separa el asiento blando del duro? ¿Cuál es el encargado aquí en esta parte de la cámara de baja que hace que haga ese movimiento? ¿Quién percibe esa presión para trabajar? Bien, eso lo hace el resorte, ¿sí? Los ingenieros que trabajan en las empresas que hacen los reguladores, ¿sí? Diseñan el resorte, ¿sí? Para que a determinada presión comience ese trabajo de movimiento para que el pistón que tiene el asiento arriba cierre y abra cuando uno está respirando, ¿correcto? Aquí, cuando nosotros removemos los tapones, estos que están alrededor, que ahí es donde encronchamos las mangueras de baja y de alta, ¿sí? Si el buzo tiene un regulador en su casa y quiere sacar las mangueras, va a ver que en todos los puertos de baja me va a permitir ver hacia adentro, ¿sí? Me va a permitir ver incluso hasta una luz hasta el otro lado. Y sin embargo, cuando abrimos los puertos de alta, sí que puede tener uno o dos, nos vamos a encontrar que, por empezar, tiene otra medida, es un poquito más grande que los de baja, ¿no es cierto? Vamos a ver que los puertos de alta, cuando los miramos, ¿sí? A diferencia que los de baja, me voy a encontrar con una pared, no me va a permitir ver hacia el otro lado ni hacia adentro, ¿sí? Y si busco meticulosamente, voy a encontrar un agujerito, ¿sí? Bien, ese agujerito es el que se conecta directamente con la cámara de alta, porque la manguera, o sea, ese puerto es el que tiene que estar conectado directamente de la cámara de alta hacia el manómetro. Y es el que me va a estar dando la información todo el tiempo de qué aire tengo mientras voy buceando. Ahí estamos de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna duda? Entonces, el principio de los reguladores, sean de membrana, de pistón compensado o no compensado, trabajan de la misma manera. Todos los reguladores tienen un asiento de alta, que es una válvula cónica, con un filo, ¿sí? Y todos los reguladores tienen un asiento blando, que en este caso va en la punta del pistón, ¿sí? Y por medio de los resortes, que son los encargados de que cuando yo respiro o toco el botón de inflado, le roba aire a la cámara de baja y comienza el ciclo de respiración, donde cuando yo respiro, se separa, dejo de respirar, y se cierra. Respiro, se abre. Dejo de respirar, se cierra. Y ahí empieza el ciclo. Vuelvo a repetir, es un manoreductor donde entra la presión como está en el tanque, la reduce y la lleva a la segunda a la presión ambiente. Después ya en la segunda charla vamos a dar mayores detalles de todo esto cuando hay y cómo hace para equilibrarse en las distintas profundidades, porque entra agua en la cámara de baja, pero eso ya lo vamos a dejar para otro momento. La idea es preguntarles si alguien tiene alguna duda, si entendieron el funcionamiento. De momento no tenemos ninguna duda en carpeta. Tengo una que es para un poquito más adelante, que es justamente que cuando las piezas que se cambian cada año, ¿cuáles son? La de O-rings, etcétera. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, tengo entendido. Ahora lo vamos a ver. Y Guillermo, a la respuesta, si se puede tapar el tapón de alta, como acaba de decir Dani, tiene un tapón, que Dani lo puede mostrar en el cuerpo del regulador, así como tiene tapones de baja, tiene tapones de alta. Y todos se pueden tapar, así tal cual viene en la imagen.
Ahora vemos otro despiezo. Quiero presentar un poquito recién presenté el pistón común, este es un pistón compensado, ¿sí? No vamos a ver en esta charla adentrarnos, eso va a ser para otra, sobre qué es compensado y esas cosas. Básicamente, lo vuelvo a repetir, quiero que entiendan el funcionamiento, ¿sí? En este caso, dijimos, vieron que en el regulador anterior teníamos básicamente las piezas madres, es un asiento duro y un asiento blando, una válvula cónica donde se apoya sobre un asiento blando y eso hace el cierre de, dijimos, de cuando no respiramos, entonces el regulador está en reposo y empieza el ciclo cuando yo lo empiezo a aspirar. Bien, en este caso, que es un MK25 de pistón compensado, quiero demostrar que también aquí tenemos un asiento duro y un asiento blando. En este caso, aquí tenemos el cuerpo, de este lado tenemos toda la cámara de alta, al igual que en el otro, simplemente que en el otro no teníamos casi piezas, teníamos nada más ese asiento duro que podíamos quitar. Aquí, bueno, en el compensado siempre ya vamos a tener más piezas, resortes, pero básicamente a mí lo que me interesa es que conozcan esta piecita que yo estoy marcando ahora con el cursor. Ese es el asiento blando de este regulador, y en este caso el asiento duro está de este otro lado que estoy marcando a la derecha, ¿sí? Donde es la cámara de baja, donde se repite que tenemos un pistón, se repite que tenemos un resorte que es el encargado de interpretar la presión y darle el movimiento al pistón. Y en este caso, la válvula, ¿sí? La válvula esta que teníamos cónica en el otro, ese filo, en este caso lo va a tener la punta del pistón. A diferencia del otro, donde el asiento se empotraba ahí, en este caso no, el asiento lo voy a tener del otro lado, ¿sí? En la cámara de alta. Quiere decir que el pistón este es mucho más largo que en el modelo anterior, va a pasar, va a embonar por aquí donde estoy marcando, y va a pasar directamente hacia la cámara de alta, donde va a estar el asiento blando. ¿Hasta ahí me siguen? Vamos a seguir viendo la presentación y vamos a ver ahora, cuando termine cómo Discúlpame, Dani, te quería aprovechar de hacer un comentario. Normalmente lo tanto que uno da por hecho, normalmente como uso, yo hasta que empecé a meterle un poquito más de mano a los reguladores, cómo da uno por sentado el hecho de que lo que se pone en la espalda te da aire y sabes que no va a fallar, y la cantidad de piezas que tiene y la cantidad de cosas que pueden llegar a suceder que pueden fallar dentro de un regulador y que justamente tienen esa ingeniería para que no suceda, lo cual uno da totalmente por sentado. Solo quería remarcar eso. Vimos que hay partes metálicas, vimos que hay unos asientos, vimos que sabemos que ya hay O-ring. Vamos a ir conociendo todas estas partes que debemos ir cambiando. Los reguladores están construidos en diversos materiales. Prácticamente las primeras etapas y algunas segundas, que son las que vienen de metal, están fabricadas de latón vaciado, cobre, combinaciones de zinc, estaño, y están cromadas por un sentido estético, ¿sí? Porque se ven más bonitas, y aparte una protección extra que le damos. Vamos a ver que, por si alguien me lo pregunta, ya me voy a adelantar a la pregunta. Por ejemplo, los reguladores que se hacen para respirar mezclas que son específicos para nitro, mezclas de 45 para arriba, su composición es de bronce, tungun y aloy, son los materiales, ¿correcto? Los materiales no oxidan, pero sí se sulfatan, ¿sí? La sulfatación es esta verde que estoy marcando en la foto de la derecha. Esta es una segunda etapa, la parte de arriba es una membrana, esta parte, bueno, es de latón, y cuando no se hace bien el mantenimiento, o el mantenimiento, digamos, el que tienen que hacer ustedes al salir de bucear, que hay que aclararlo, que eso también ahí más adelante lo vamos a hablar en otra charla. Cuando uno no hace eficientemente esa parte, comienza
a ver estas sulfataciones, que es una suerte de óxido de estos materiales que acabamos de mencionar hace un ratito. Bien, y también tenemos los nuevos reguladores que sabemos que son de resina termoplásticas, ABC polímeros, que son las carcasas, las segundas etapas plásticas. Vamos a pasar a la segunda. También vemos el hule, es un material prominente en todos los sistemas de reguladores. Están presentes también las siliconas en lo que es las boquillas, en las válvulas planas que están dentro de las telas bigoteras. Vieron que cuando miramos las válvulas de exhalación, que son las mismas que están en los snorkel, suelen ser de silicona. Sí, que son las válvulas unidireccionales, ¿no, Dani? Correcto. Tenemos presencias de nylon, tenemos presencia de teflón y otros materiales sintéticos también se utilizan, que ahora cuando proyecte la siguiente diapositiva vamos a mostrar nuevamente. Bien, hoy hay una tendencia a fabricar todo más bien con los ABC polímeros, ¿sí? Que son las segundas etapas plásticas, que esto hace que, bueno, son más baratas y más livianas en la boca de uno, ¿sí? Pero, bien, acá vamos a ver un despiece de un regulador a pistón compensado, ¿sí? Vamos a ver que dentro de las primeras etapas nos vamos a encontrar con otro tipo de materiales. Sí existen piezas de acero inoxidable, como por ejemplo el pistón, que estoy marcando en este momento, los resortes, ¿sí? Y en este caso acá está el asiento blando, que pueden ser de teflón o de grilón, ¿sí? Cuando uno ya se mete en el mundo del técnico que empieza a abrir y a cerrar, va a ver que en los reguladores de pistón compensado y no compensado, los asientos pueden ser más blancuzcos o más tipo transparentones, entonces eso te va a decir el material. Siempre el teflón es bien blanco y el grilón es más bien, tiene un color más transparente, ¿sí? Si vamos en el caso, por ejemplo, por decir unas marcas, Sherwood lo trae de teflón y vemos que, por ejemplo, Oceanic lo va a traer de grilón. Que si me pregunta qué diferencia hay, es lo mismo, ¿sí? No hay mucha diferencia. Y también vamos a ver presencias de arandelas también. Estas arandelas, bueno, no van a esta parte, pero son anexos que se van colocando en las puntas de los resortes, ¿sí? Va a haber arandelas de mylar o arandelas plásticas que se van a poner una arriba y una abajo, donde apoyan los resortes. En el caso de los reguladores, el primero que presenté, que son los de pistón no compensados, esas arandelas nos van a servir para regular las presiones que hoy hablaba, que son 9 kilos, 10 kilos, 12 kilos, ¿sí? Dani, tengo una consultita. Esas arandelas también tienen como propósito también evitar el roce entre piezas de acero y evitar justamente que se generen limaduras, ¿no? Exactamente. En este modelo sí. En los modelos que decía recién, el pistón no compensado, la funcionalidad de esas arandelas va a ser que va a permitir llevar la presión un poquito más alta o más abajo. Buenísimo. Hasta ahí va. La cantidad de incrustaciones que estamos viendo en la imagen es tremenda. Sí, ahora vamos a proyectar otras y vamos a ver cómo salen los O-ring y todo esto. Voy a ir marcando, si vamos a ver el cuerpo principal, la parte de la torreta giratoria, la tapa de cierre que se anexa al cuerpo principal, el estribo, la estrella, los tapones, ¿sí? Y esta tapa que es donde va incrustado y donde destapás la cámara de alta, son los materiales que dijimos recién hace un ratito, y aquí, bueno, el pistón, vuelvo a repetir, es de acero, y los resortes suelen ser de acero. Y esta pieza que es donde se acomoda cuando pongo la estrella aquí en el cuerpo principal para montar el estribo,
También pueden ser materiales de ABC polímeros o acero inoxidable, o pueden ser algunas del mismo material que los reguladores, que los cuerpos estos que son de latón. Fíjense, ahora que lo presento desarmado, ¿sí? Y presento los materiales, el cuerpo es de latón, la tapa de cierre de aquí, donde se inserta todo lo que es la cámara de bajas de latón, el estribo de latón, la puerta donde cierro para el resorte es de latón también, el resorte es de acero inoxidable, hay piezas de plástica, esta que estoy marcando en este momento es la pieza justamente que decía Martín que son justamente para evitar que, por ejemplo, esta pieza que estoy marcando es la base que va sobre la membrana. La membrana es una membrana de goma entelada por dentro, que si yo no le pusiera esta base y le pondría directamente encima el resorte, cuando empieza a trabajar, si no tuviera un soporte, la dañaría. Bueno, estas pueden ser metálicas o pueden ser plásticas. En este caso, este es un Mares, la hizo de plástico. Aquí tenemos otra base que va del otro lado donde inserta la aguja, esta es la aguja, y este es el asiento blando. Pero quiero que conozcan una membrana, quiero que conozcan un filtro sinterizado. El filtro sinterizado es lo que va adentro de la estrella con un seguro, que es cuando, por donde pasa el aire cuando yo abro mi regulador, cuando abro mi tanque y pasa el aire en la cámara de alta, ese aire va a pasar primero por el filtro sinterizado. El encargado de que si hay polvo o alguna impureza quede atrapado ahí. Tenemos la membrana, que ya dije que es una goma entelada, y tenemos un asiento. Este asiento, si yo lo pudiera dar vuelta, ustedes van a decir, sí, Daniela me dijo un asiento blando, y acá estoy viendo un asiento tipo honguito, que parece que es de metálico. Sí, esta parte es metálica, pero si yo la pudiera girar, voy a ver que del otro lado voy a tener un material blando, donde va a apoyar contra el asiento duro. En este caso, en este despiezo no tengo un asiento duro, porque el asiento duro, si siguen mi cursor, está ahí adentro, situado en la cámara de alta, y cuando yo lo arme, voy a ir colocando todas las piezas y voy a poner el asiento blando ya mirando para el lado donde está el asiento duro, que cuando comience a trabajar va a estar pivoteando como expliqué anteriormente. Ahora sí, voy a responder una de las preguntas que me hicieron hace un ratito. ¿Cuándo los equipos tienen problemas? Bien, cada vez que hacemos un servicio de un regulador, voy a necesitar tener siempre los kits, ¿sí? Tanto los kits de primera etapa como de segunda, ¿sí? En los kits siempre me va a venir todas las piezas que deben ser removidas. Si se fijan, este es el que estoy marcando ahora, que es el del lado izquierdo superior, es un kit de un regulador a membrana. Esta goma que vemos acá es la membrana. Estas arandelitas que vemos acá son justamente las que mencionaba Martín hace un rato, que son las que se deben apoyar, una de cada lado del resorte, para que trabajen sobre ellas. Va a haber una arandela, que es la arandela retenedora del filtro. Van a venir los O-ring y va a venir el asiento. Fíjense, acá tenemos ya presentado un asiento blando visto del lado de abajo. Este material es un material muy parecido a los asientos de pistón, que en este caso lo tenemos acá abajo chiquitito. Y este es un kit de primera etapa de un regulador a pistón, ¿sí? Se vuelve a repetir. Viene un filtro sinterizado, viene una arandela, que es el seguro que sujeta el filtro sinterizado, el asiento, que va embonado en la punta del pistón, y los O-ring. Todas estas piezas deben ser cambiadas. ¿Por qué? ¿Cuáles son los factores, cuáles son los encargados de hacer que mi regulador, si yo no le doy servicio, lo compro, lo uso 1 año, 2 años, 3 años, y de repente a los 4 años
se me dispara. Se me sube la presión, se va subiendo la presión y se me dispara. Todos los reguladores están diseñados que que si hay algún desperfecto dentro de la primera etapa, se vaya despacito, ir subiendo la presión, hasta que quedan en flujo libre. Por eso es que los instructores nos enseñan siempre, si hay algún problema con el regulador y queda en flujo libre, ¿vieron que nos enseñan la salida libre de emergencia? Entonces, ¿por qué se enseña esto? Porque todos los reguladores, si van deteriorándose internamente y yo no le doy la atención, va a ir subiendo progresivamente la presión. Y dije, si yo un regulador lo pongo a 9 kilos, ¿se acuerdan que dije? Muchas marcas trabajan 9 kilos, otras a 10, Poseidón a 12. Bueno, siempre tienen un handicap de más hacia arriba y hacia abajo. Pero ese handicap es el resorte, que es el encargado de leer la presión, tiene un handicap de movimiento. Si yo tengo un regulador que lo pongo a 9 kilos y va deteriorándose, va subiendo la presión a 10, a 11, lo más probable es que a 12 o a 13 kilos se detone y me quede en flujo libre. ¿Cuáles son esos factores? Bien, fíjense en la primera diapositiva que estoy marcando con mi cursor. Esto que ven acá son incrustaciones, ¿sí? Que es cada vez que entra agua y queda mal enjuagado, se empiezan a hacer sulfataciones, el sarro del agua empieza a hacer amontonamiento, y cada vez que lo voy usando se va amontonando un poquito más, un poquito más, un poquito más, y lo que empieza a hacer es empujar los O-ring. Cuando los O-ring no están trabajando adecuadamente y están siendo empujados por formaciones, empieza a producirse una subida de presión. La siguiente foto, yo estoy mostrando 2 asientos. El de la derecha es un asiento que ya está marcado, un asiento viejo. Y el siguiente que estoy marcando ahora, el de la izquierda, es un asiento nuevo. Fíjense en la diferencia. Fíjense en cómo el asiento duro, la válvula cónica esa que yo estaba nombrando hace un rato, cada vez que sube y baja, cada vez que sube, que yo respiro, que va y viene, va haciendo una marcación alrededor. Y por eso Oscar recién me había preguntado que explicar cómo se debe abrir bien realmente un regulador cuando lo abro por primera vez que lo monté en mi tanque, justamente para que no impacten cuando yo abro y no purgo. Con la purga lo que hago es que vaya despacito, duro. Cuando no hay purgación, va con todo, impacta y se va marcando y haciendo una marca más profunda. Bien, cuando estas marcas van siendo cada vez más profundas, va a llegar un momento en donde el regulador también va a quedar en flujo libre. ¿Por qué? Porque no va a hacer más la función de sellado. Fíjense en un O-ring, los O-ring, decía, un regulador se tiene que hacer el servicio anualmente. ¿Por qué? Porque es un mecanismo que yo no le puedo entrar periódicamente a poder lubricar los O-ring. Los O-ring deben ser cambiados. ¿Por qué? Porque se aplanan, porque cuando los siliconamos, o en el caso de si hacemos limpieza para nitro más de 45, usamos el Cristoloop, que son materiales específicos para trabajar. No podemos usar, todos lo sabemos, que no podemos utilizar silicona cuando hacemos servicios para... Sí, para usarlo como lubricante particularmente. Correctamente. A medida que vamos usándolos, que nos introducimos al agua, que hay introducción de agua a la cámara de baja, se van quitando esta lubricación, se van aplanando, se van poniendo viejos, y en este caso, bueno, este regulador que estamos mostrando acá, en este caso, directamente cuando intentamos sacarlo, se partió, estaba totalmente reseco y no hace tampoco... Imaginen que este pistón no hubiera tenido incrustaciones, que hubiera estado perfecto, pero tiene un O-ring súper viejo. Y no funciona, se queda en flujo libre porque está tan reseco que se termina rompiendo. Y en este caso estamos mostrando también lo que se reemplaza son en los kits, vienen las membranas, que deben ser reemplazadas cada vez que hacemos un servicio, porque también se van resecando, se van resquebrajando, y llega un punto que
van a dejar escapar el aire de la cámara de alta hacia la de baja y se van a poner en flujo libre. El problema de los reguladores, que todos estos problemas que mencioné hace un ratito, que no los atendemos, y vos puedes tener un regulador que hace 5 años que lo estás usando y dices, anda bárbaro, qué sé yo, pero un día vos no tenés las herramientas ni el conocimiento para ir midiendo las presiones. Vos compraste un regulador que trabaja 9 kilos, lo vas usando, se van marcando el asiento, se va endureciendo el O-ring, entonces la presión va despacito, silenciosamente subiendo. El problema es que un día estés buceando, y estás haciendo un buceo, ya sea en el Caribe, que estás a profundidad y que te quedes, cuando el regulador se detona, que subió la presión y queda en flujo libre, queda saliendo el aire con todo, no te da tiempo a que si tenés que hacer una parada o algo, no te va a dar tiempo a hacer las cosas bien. Entonces, el problema es de no atender un regulador, es que se manifieste bajo el agua y tengas un problema en el ascenso, ¿sí? Necesitas, aunque no lo uses, entrarle, lubricar los O-ring, lo uses o no lo uses, es un uso anual. Lo que me comí decir es, en la proyección cuando hablábamos de eso, es decir, que recomendamos mucho que, por ejemplo, si es una operadora de buceo y todos los días salen a excursiones al mar, y bueno, se recomienda que los servicios se hagan cada 3 meses. Si es una escuela de buceo que no tiene salida al mar, pero semanalmente está todo el tiempo dando clases, lo recomendamos nosotros es cada 6 meses hacer un servicio, ¿sí? Al resto, anualmente, lo uses o no lo uses. En el caso de Poseidón, ya mencionamos hace un ratito, que es cada 6 meses, es lo que recomienda el fabricante. Fíjense aquí, tenemos una estrella, un filtro sintetizado, un tapón de baja. Bueno, esto acá se infiltró una válvula dura de una segunda etapa, en la encargada lo mismo, donde apoya en la segunda etapa tiene el mismo mecanismo que en la primera etapa, hay un asiento blando y un asiento duro, que cada vez que respiramos por la segunda etapa, vieron que la membrana es la encargada de hacer un vacío, cada vez que yo inhalo, se sume, se va hacia abajo por la inhalación y empuja la leva, y cuando empuja la leva lo que hace es retirar el asiento blando del duro, y comienza el ciclo también ahí de respiración. Bueno, esta parte que ven acá es una válvula una válvula de asiento duro de una segunda etapa. Fíjense en qué condiciones están, ¿sí? Hace un ratito dije, siempre que hacemos un servicio debemos cambiar el filtro sinterizado, los O-ring, en el caso de que si tengo un regulador de membrana debo cambiar la membrana, y debo cambiar en el caso de todos los asientos blandos, ¿correcto? Muchos servicios, yo vi que los técnicos lo que agarran tratan de limpiar el filtro sinterizado. El filtro sinterizado es muy importante que se cambie, que el filtro sea nuevo. ¿Por qué? Porque el filtro a veces, por más que lo limpiemos, por más que lo pasemos por los ácidos, no lo podemos limpiar y dejarlo como uno nuevo, poderle sacar todo lo que pueda estar metido ahí en ese material, ¿sí? Si bien lo podríamos poner en los químicos, hacerle un ultrasonido, hacerle todo eso, pero nunca va a quedar como uno nuevo. Es importante que sea reemplazado. ¿Por qué? Porque por ahí entra el aire, y cuando están totalmente tapados, ¿sí? El buzo, imagínense tratar de respirar con una pajita. Todo estar 45 minutos buceando y respirando por una pajita. Cuando eso está tapado, empiezas como que hay ineficiencia, ¿sí? Y es por eso que a veces los buceadores dicen, tengo dolor de cabeza. Muchas veces los dolores de cabeza y que se producen es porque los filtros están tapados, el buceador no lo sabe, el técnico sí sabe el punto cuando está tapado y destapado, que se lo explicaríamos en una segunda charla.
si el técnico lo saca, lo limpia, lo vuelve a poner y no está bien destapado, el buzo va a tener siempre dolor de cabeza cuando sale de bucear. Entonces es importante y por eso vienen los kits, sí o sí hay que cambiarlo y se desecha esto. Cuando hacemos servicio y encontramos reguladores totalmente en condiciones como vemos aquí, con muchas incrustaciones, con muchas cosas, lo que hacemos es, todas las piezas deben pasar por agentes, por líquidos desincrustantes, ¿sí? Que son unos líquidos ácidos que van a remover estas incrustaciones, ¿sí? Y lo que hace es, lamentablemente, a veces es no solo sacarnos las incrustaciones, sino también nos sacan los cromados de las piezas. Por eso vemos esos reguladores que a veces como que el cromado se empieza a salir, es porque, bueno, cada vez que hacemos la limpieza, el cromado se pega tanto que saca todo cromado y incrustaciones. Si me preguntan, ¿le hace al caso, lo hace más ineficiente a las piezas del regulador? No, porque hoy dijimos que es meramente estético. Entonces, si a un regulador tiene un montón de incrustaciones y le hice su trabajo y le agarré todo, no va a tener ningún problema, no le hace el caso. Bien, este es un Poseidón, una segunda etapa. Si se fijan, el dueño no le dio asistencia cuando llega al servicio. Obviamente tenemos que desarmar todo. Y entonces, al querer desarmarlo, fíjense lo que pasaron con la foto de abajo, donde estoy señalando. Al intentar sacar los tornillos, se terminan partiendo y quedan ahí adentro. ¿Qué se tuvo que hacer acá? Bueno, ir a la tornería, repasar, con el torno meter una mecha, romper lo que quedó ahí adentro, volver a reconstituir los hilos que son de ahí adentro, porque obvio que al sacar esto rompimos, se deformaron los hilos donde embonaban estos originales, se tuvo que hacer un nuevo trabajo y hacer unos tornillos especiales por tornería que se fabrican con los mismos hilos que tuvimos que fabricar ahí adentro. Fíjense, esta es una primera etapa de un Sherwood. Fíjense aquí cómo ya se ve la presencia de incrustaciones. Sabemos que cuando una primera etapa viene así por adentro, afuera, adentro es el triple. Fíjense, esto es una primera etapa donde ya sacamos la estrella, el estribo y lo que vamos encontrando. Sulfataciones. Fíjense, esto es un pistón de un regulador Sherwood. Bueno, obviamente que esto llegó ya con flujo libre, ¿no es cierto? Hubo que limpiar todas estas piezas. Fíjense en las incrustaciones que yo hablaba. Estas incrustaciones, cuando vos tenés un O-ring acá, te lo empujan y... ¿Eso estaba en uso, Dani? ¿Cómo? ¿Eso estaba en uso, ese que mostraste recién, ese pistón que mostraste? Sí, son reguladores que abrimos. Fíjense, en este regulador donde está el resorte está totalmente impregnado de sulfataciones y la base esta también. ¿Sí? Aquí está el filtro sinterizado. Aquí ya quedó el mismo regulador limpio. Fíjense en esta segunda etapa, cómo nos llega, cuando la abrimos, cómo la encontramos. Y esto es lo que hablábamos ayer con Oscar y con sí, esta es mi foto favorita, digamos. Son Oreo, ¿no? Creo esas las galletitas. Buen uso, que no estuvo arrumbado. El instructor lo mandó un día antes a que alguien viajara y lo trajeron al servicio y así lo encontramos. Fíjense en este es otro regulador, cómo llegan. Es importante que uno entienda, este es un regulador de gente que trabaja en el puerto. Ahí hay la presencia de barro, es importantísimo. Fíjense en esto. Es una leva de segunda y todo el sistema de adentro de la segunda etapa. Fíjense, bueno, aquí está el ultrasonido que utilizamos nosotros. El ultrasonido ya en la segunda charla vamos a hablar. El ultrasonido básicamente lo que hace es quitar las incrustaciones y la suciedad que pueda quedar en los lugares donde nos llegan los cepillos. Fíjense en esta presentación. Las dos fotos de la izquierda es antes del servicio.
Y las dos fotos que están del lado derecho son después del servicio. Este es un regulador de clientes que todos los años hace el servicio. Si ustedes se fijan, llega impecable y se va impecable. ¿Por qué? Eso es Porque el mío, Dani. Fácil. exacto, es de él. Todos los años él hace y aparte muestra lo cuidadoso que es la persona, ¿no? Sí, sí. La diferencia cuando entra a servicio, que los cromados en un regulador donde sí el usuario le da anualmente su servicio, no utilizamos ningún producto ácido para remover las incrustaciones. Entonces los cromados siempre son impecables. Acá pasamos directamente para ultrasonido. Los BC también tenemos, porque los Power también tienen el mismo problema que las primeras y las segundas etapas. Si uno no les da servicio, no los desmonta, no los desarman, se empiezan a hacer incrustaciones ahí adentro, ¿sí? Y acá tenemos encima la sal, que empieza a jugar, que cuando uno no los enjuaga bien, la sal al principio no nos damos cuenta que se va depositando. La sal, fíjense, la foto de aquí abajo que estoy marcando es una macrofotografía. Ustedes dicen, pero es una piedrota, no, es una foto macrofotográfica. Pero si vemos la realidad del tamaño que tiene, la ponemos en nuestro dedito. La sal empieza apenas a notarse, vos seguís buceando, no le das mantenimiento, cuando salís de bucear no lo enjuagás bien y se va haciendo un depósito sobre otro, un depósito sobre otro, y un pedacito de sal se va haciendo en una piedrita, que en este caso también tenés que, esto es la válvula de hombro, ¿sí? Tenés que hacerle su debido mantenimiento. Esto yo aconsejo que el usuario no esté abriéndole y cerrando, lo que lo haga el técnico, porque si no lo pones bien, va medio chueco, se encastran los hilos y se pueden quedar trabados, y cuando lo destrabás te comes las roscas plásticas, pero el técnico cuando lo desmonta hace la búsqueda visual y la limpieza para sacar todas estas piedritas. Que si estas piedritas de sal se hacen en los Power, y bueno, terminan los Power inflándose, ¿viste? Cuando apretás el botón de inflado, sí, que a veces se quedan trabados y que puede ocasionar un problema bajo el agua que... Dani, tenía una consultita para hacerte justamente. Algo que nosotros hemos tenido siempre como cuidado es a los chalecos, la parte de lo que sería la cordura, o sea, la parte de tela de afuera del chaleco, se le puede usar emulsión de silicona para ponerle a la parte de, obviamente, de tela, para revivir un poquito la tela. El asunto es que yo he visto que mucha gente por error ponía emulsión de silicona en las válvulas y eso generaba como una pasta con la suciedad, a través del uso, con la arena, etcétera, y eso genera bloqueos. ¿También genera bloqueos en otras piezas además de las válvulas? Sí, la silicona no se debe usar nunca, nunca en gomas, ni en la misma silicona. Solamente si vos querés poner un poquito de silicona en las corduras, en los cierres de los chalecos compensadores, sí, pero nunca silicona a los cierres de los trajes secos, nunca a los O-ring, o sea, si es Digamos que es silicona... contraproducente, claramente. Los O-ring, perdón, estoy diciendo algo que... Los O-ring de la primera etapa y la segunda se siliconan con silicona en pasta, Que es diferente, ¿correcto? obvio, sí. Si vas a usar silicona en spray, no se pone a ningún O-ring silicona en spray porque los agentes que están adentro para asperger la silicona que trae adentro tienen solventes y eso resquebraja. Y si los hacen en un estanco, en un O-ring de una computadora, algo, Claro. quitas vida y puede entrar agua a los componentes. ¿Sí? Por eso los Muchas estancos gracias. de fotografía traen o te traen per se su silicona para que vos no te sientas tentado a ponerle. Exacto, su silicona en pasta, ¿correcto? Sí, no hay que echarle nada más. Acá en los Power lo que se hace es lavar con agua y jabón. Si hubiera incrustaciones como en la válvula Schwaber, que está aquí, esta es la misma valvulita que tienen las ruedas de los coches y las bicicletas, que es la encargada de inflar el chaleco. Cada vez que hago un servicio la debo reemplazar, ¿sí? Porque fíjense, está toda blancuzca porque tiene incrustaciones. Entonces,
Aquí lo que hay que hacer es desarmar también todo el power, pasarlo por agentes que quiten las incrustaciones, reemplazar los O-ring y reemplazar las válvulas estas que están aquí. Dani, discúlpame, perdón, que seguramente lo tenés previsto. Después me gustaría que nos expliques un poquito cómo cuidamos el equipo, qué hacemos cuando salimos de bucear con nuestro equipo. Okay. ¿Cuáles son las mejores prácticas, digamos? Listo. Bien. Fíjense, acá hay una macrofotografía de esta misma válvula que estoy presentándola ahí. ¿Sí? Estas válvulas, cuando son nuevas y están limpias, ahí tiene un O-ringcito. Es el encargado de... Esta válvula lo que hace es que cuando apretás el botón de inflado, se hunde y acciona a esta válvula, que lo que va a hacer, que en la punta tiene como una agujita, cuando vos apretás, se separa la base y deja pasar el aire. Cuando vos dejas de apretar el botón, esta parte que estoy marcando acá se cierra. ¿Sí? ¿Cuándo se producen esos accidentes que yo estoy buceando y no le doy mantenimiento al power y de repente le echo un poquito de aire, suelto y se me queda el chaleco inflando? Y bueno, es por falta de mantenimiento y justamente porque tengo que reemplazar esa pieza. ¿Sí? Vamos a ver este power. Miren cómo salió. Este es el botón de inflado. Hermoso. A diferencia de otro, válvula Schwabel, trae otro sistema, ¿sí? Y fíjense lo mismo, los O-ring totalmente planos y sucios. Y fíjense en todas las incrustaciones que hay acá. Obvio que el chaleco en algún momento va a quedar inflándose. Y es un peligro si lo estoy haciendo mientras buceo. Esto que vemos acá, este pistón que vemos acá, es el mismo pistón que yo estoy marcando acá. Se va por adentro y se atornilla con el botón este negro de inflado. Por dentro tiene O-ring también. Que si esto no se limpia y no se cambia y no se atienden estos O-ring, en algún momento mi chaleco va a quedar totalmente inflándose. ¿El cloro de las piletas? Perdón, Dani, disculpame. Decime. No, le decía si el cloro de las piletas afecta tanto como el agua de mar o parecido al agua de mar, ¿verdad? Sí, afecta porque según donde vivas, viste que si son más, con más sarro, viste que hay lugares que son más arrosos que otros. Sí, sí. Entonces, sí, se va produciendo el sarro, que por ahí el agua de mar no tiene ese factor. El agua de mar vas a luchar con la sal. En la pileta acá, vas a claro, con esas incrustaciones blancuzcas, ¿sí? Este claro, es un botón inflado, que básicamente lo que hay que cambiar es ese O-ring que mostré recién, este. Y entonces cuando vos no le das mantenimiento, lo que va a hacer es que infles y de repente se te empieza a desinflar todo el tiempo, va a ser por ese O-ring. Fíjense en cómo está esta pieza. El mismo regulador que acabo de mostrar, fíjense en cómo termina después de un servicio. Totalmente limpio y cambiando los O-ring y lubricándolos con silicona. Fíjense, hace un ratito dije, un técnico, ¿por qué tenés que ir a un técnico reconocido, a un técnico oficial a hacer los servicios? Porque los técnicos tienen herramientas específicas, ¿sí? Entonces, cuando uno no desconoce, esto se dan cuenta lo que es un pistón. El pistón de un regulador. ¿Se acuerdan que cuando hice la presentación acá va incrustado el asiento blando? Fíjense. Sí, donde va la piecita esa de teflón. Exacto. La persona que desconoce cómo se quita, lo que quiso hacer es agarró, no sé qué agarró, un destornillador chiquito o algo, y empezó a querer sacarlo como si fuera, no sé. El técnico va a tener la herramienta especial, que es una herramienta que va por ahí adentro y que expulsa sin hacer ningún daño al pistón. Fíjense, este es un regulador que se puso en flujo libre, es de un cliente que se puso en flujo libre en medio del viaje al punto de buceo. Se le puso en flujo libre, se ve que la embarcación no le llevaba ningún reemplazo de regulador y lo que hicieron fue agarrar una persona y agarró una llave cualquiera y no supo que con una combinada que se apoya acá, que para eso son esas paredes, que se apoya acá y se abre. Lo que él primero quiso es abrir de este lado, vaya a saber con qué, con una pico de loro, y empezó a morder todo esto.
después se avivó e intentó abrirlo por ahí. Es lo que no supo que este es un MC9 de Cresisú y que hay que tener mucho cuidado porque cuando vos sacás, esta es la estrella, cuando sacás el filtro sinterizado, se viene todo. Se viene este capuchón, que es la cámara de compensada. Sí, salta. Se viene, la estoy marcando. ¿Se acuerdan que en la aguja los reguladores que mostré hace un ratito eran rectas? Sí, sí. Este es el filtro sinterizado. Cuando él sacó el seguro y quiso sacar el filtro sinterizado, por acá sale todo el sistema. Salió el asiento, el azul que estoy marcando, salió la aguja y salió esto. Claro, sale expulsado. Salió expulsado. Y como él no supo cómo era el orden, como él creyó que iban las cosas, y lo que pasó fue que la persona, y esto contado por la dueña, bajó. Esto tendría que haberse manifestado arriba del agua. Tuvo tanta mala suerte que se le empezó a manifestar cuando estaba bajando a los 3 metros. Escuchó una explosión y el regulador se empezó no es una explosión que explotó, no, escuchó como una explosión, ¡paf! Adentro de su regulador, no saltó nada, empezó a salir aire como loco. Bueno, cuando llega a mis manos, lo desarmo, todo esto, cuando hizo la explosión, se deformó. Y ahí sí, estas dos piezas que estoy marcando ahora, que en la aguja y el capuchón de alta, hay que ir a un técnico, hay que ir a la tienda oficial y ver si te las consiguen para que se reemplacen, para que siga funcionando. Ya este regulador quedó roto, condenado. Hay que conseguir estas dos piezas. El técnico tiene que saber muy bien, acá está la válvula Schwabel de la que hablábamos, que va puesta ahí adentro. Si se fijan en la foto de la izquierda hacia abajo que estoy marcando, ahí hay una grieta. ¿Qué es lo que pasó? El técnico tiene que saber, tener mucho conocimiento y tener mucha experiencia, que saber que cuando desarma todo esto y saca la válvula Schwabel para volver a poner una nueva que va a reemplazar, no debe dar torque de más, porque cuando vos estás ensamblando una pieza metálica hacia una de plástico, si vos le das un poquito más de fuerza, entonces lo que haces es fracturar las partes plásticas. Fíjense, esto que estamos viendo acá es una válvula, es un asiento duro de una primera etapa de Sherwood Brute. ¿Vieron cuando proyecté como el primer regulador que dije, este es el asiento duro, la válvula cónica que apoya sobre el asiento blando? ¿Marcando? Bien, esta es pivoteante también. El que lo quitó no tenía experiencia porque se saca con una herramienta muy específica que la vende el fabricante y se debe expresar de cierta manera porque si vos agarrás cualquier cosa y metés un destornillador o metés cualquier pieza metálica que la querés expulsar, la mellás. Che, Dani, vos sabés que los Sherwood Brute son los reguladores con los que arrancamos los cursos de prefectura hace 30 años. Los usabas de martillo y después salías a juzgar. Son indestructibles, realmente son indestructibles esos reguladores. Ya. Son una maravilla. Yo personalmente uso Sherwood Maximus y para dar clases, Brute. Pero uso los antiguos, no la nueva versión. Sí. Los ovaladitos. Sí, y yo acá voy a los tianguis, porque acá, bueno, muchas veces venden cosas que traen de Estados Unidos y los ponen así, los tiran en el piso y uno elige. Y cuando yo veo un Brute, no me importa en qué condiciones están, voy corriendo y me lo compro. Sí, claro. Porque son maravillosos. Sí. Estén como estén, funcionan una barbaridad. Sí, son realmente divinos. Che, Dani, vos sabés que nosotros tenemos hoy como invitados entre la gente, hay operadores, gente que está todo el día con el uso intensivo de equipos, nosotros mismos. ¿Por qué no, sos tan amable, nos das brevemente una semblanza de qué es lo que vos recomendás cuando salgo del agua, o cuando termino mi salida de buceo, mis días de buceo afuera? ¿Cuáles son las recomendaciones que vos harías respecto de reguladores y BCD? Bueno, básicamente es algo que voy a contar y lo hacemos todos, ¿no?
yo tengo mis reguladores, yo siempre que doy una charla sobre mantenimiento básico, agarro mis cosas personales y en mi escuela las llevo, porque tengo chalecos, yo tengo el primer chaleco con el que busqué, ya tengo muchos años y tengo 50 y pico de años y empecé a los 20 y pico, entonces siempre llevo mi equipo, mi regulador tiene 20 y pico de años y lo muestro como para que vean, si bien yo le puedo hacer el servicio, pero externamente a veces mi chaleco, bueno, muestro siempre un chaleco y cuento lo que hago, ¿no? Para que vean cómo mantengo las corduras y todo eso. Básicamente en reguladores es lo que hacemos todos. Terminar de bucear, si estoy en el lugar del buceo y cuenta con una manguera, es lo de siempre, enjuagarlo. Lo que es importante comentarle a la gente que yo cuando voy a bucear, a veces veo gente que termina sale del agua, va a desarmar su equipo, desmonta la primera etapa, y lo que veo que es muy raro es que en vez de secar el tapón, el guardapolvo, el taponcito negro, secan el filtro. Y después van y le insertan el tapón así como estaba. Y a veces este tapón viene con agua de mar. Bueno, por empezar eso está mal. Lo que hay que secar es el tapón. ¿Por qué? Porque el filtro está seco, porque eso estuvo conectado a la válvula del tanque. Entonces cuando vos lo sacás, lo que tenés que hacer es sacarle el agua de adentro del taponcito del guardapolvo y secar el guardapolvo. Bien, abrir el tanque y secar eso y rápido colocarlo para que no entre ni agua ni salpicaduras hacia el filtro. Colocarlo bien. Lo que respecto a estos tapones es importante que si alguien tiene de este tipo de guardapolvos, ¿sí? Tengan en cuenta que ahí adentro, este tipo de guardapolvos que a mí no me gusta mucho, tiene un O-ring, ¿sí? Y ese O-ring, cuando vos lo secás con la presión del tanque en la embarcación, en el apuro, a veces lo expulsa y vos no te das cuenta y lo colocás. Si ahí, en ese lugarcito, se te voló y lo colocás acá y lo sumergís cuando estás en tu casa, sí que ahora voy a explicar eso, te entra agua. Ya tuvimos 2 casos de eso. Le ha entrado a una chica y le ha tapado los conductos, hubo que hacerle ultrasonido a las primeras etapas, porque se metieron se le metió agua y le hizo incrustaciones en el conducto que va de la cámara de alta hacia el puerto de alta, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces lo que yo hago es, cuando termino de bucear, seco muy bien eso. Si en la operadora puedo sacar un poquito, desalinizar el regulador, buenísimo. Si estoy en la pileta, yo le enseño a mis alumnos, vamos todos hacia donde tengo la ducha, viste que está la ducha al lado de la pileta, les hago que metan ahí y le saquen todo el cloro. Y lo que yo hago particularmente cuando llego aquí es, sí, sé que hay que ahorrar agua, sé que hay que ser un poquito, pero bueno, trato de llenar, lo que tengo es un balde grandote, lo lleno de agua y lo sumerjo. Todos ya saben que cuando sumergen en agua sus reguladores no deben tocar, tiene que estar el tapón en guardapolvo bien puesto y no deben estar accionando los botones de purga, ¿sí? Porque si vos tocas la purga del octopus o de la segunda principal, va a haber ingreso de agua adentro de la manguera y por ende puede pasar a la primera etapa. Pero básicamente yo los sumerjo, los dejo un ratito ahí y cada tanto voy, los muevo un poquito y intento que entre en la segunda etapa, porque muchas veces yo conozco gente que lo mete, lo mueve así y lo saca. No, yo lo meto y lo dejo unos 10 minutos, lo saco y los cuelgo. Es todo lo que yo hago con respecto a las primeras etapas. Lo que sí tienen que tener siempre en cuenta de que si usan los espaguetis estos, los protectores de manguera, deben
correrlos para que no se hagan formaciones aquí, se hace a veces una pasta, he visto, y evitar esos que, porque esto se mueve, hay gente que los encinta para que esto quede totalmente ahí agarrado, eso no está correcto porque se hacen formaciones y suciedad ahí, ¿sí? Lo que es el chaleco compensador, es importante que yo llego aquí y lo manguereo muy bien, moviéndole las correas de aquí, ¿sí? Primero lo enjuago, le muevo la correa para que la parte que queda apoyada con la hebilla, también poder sacarle el cloro más que nada, o la sal, si estuvo en el mar, desenganchar el velcro de la panza y también lavarlo bien, y bueno, lo que sabemos todo es sí hacerlo, llenarle por el power, poner la manguera, apretar el botón de desinflado y llenar un 20% más o menos de la capacidad interior con agua de la canilla, moverlo y sacársela. Yo lo hago a veces hasta 2 veces si estoy en pileta, en mar lo hago una vez sola. ¿Por qué? Tengan en cuenta que en la pileta hay gente que por pereza no le da importancia. Cuando hay ingreso de agua en los chalecos compensadores de agua de pileta, ahí estamos luchando contra cloro, los decantadores, el ácido que le echan, y si vos no los atendés interiormente y le dejás eso, cuando los vas teniendo colgados y pasan unos días que no lo usás y hay cambios de temperatura donde estás, se empieza a formar vapor. El vapor de los decantadores, el vapor del cloro, se empieza a formar ahí adentro, queda dentro del chaleco y te empieza a comer la junta del sellado, ¿sí? Por eso es que de repente vos ves que te empieza un día se te pincha, pero te sale por las costuras. Bueno, lo que pasa es que primero te comió el termosellado del área de donde se infla y empieza, eso es lo que produce. Y la segunda es, yo cada vez que buceo, tanto en pileta como en mar, termino de enjuagar muy bien los chalecos, lo lavo muy bien por dentro por el tema que acabo de comentar, y luego lo sumerjo en una tina donde voy a poner víveres o el enjuague de la ropa, ¿sí? Coloco una medida, dependiendo de los litros que me fijo en el envase, que tantas tapitas por tantos litros, coloco eso y lo sumerjo unos 20 minutos en el vívere, o no sé en cada país cómo se llama, el acondicionador de ropa, básicamente. Exactamente. Cuando termino, depende del humor que tenga. A veces los enjuago, a veces si puse mucha cantidad que me zafé porque no lo hice con la tapita y tiré acá, si me excedí, lo saco y lo vuelvo a enjuagar con manguera, los cuelgo, o a veces si le puse la medida exacta y veo que no quedaron manchoncitos así en la cordura, que no le hace nada si quedara, cuando te metes nuevamente al agua se sale, no le hago otro enjuague. Lo que hace es, con los años, sobre todo aquí en Mexicali, imagínense que ahora las temperaturas, todo el verano, son temperaturas terribles. Entonces, la mayoría de las piletas son abiertas acá. Entra mucha luz y entonces usan muchos decantadores y muchos ácidos directamente que tiran en la noche para mantener por la luz, porque se hace mucha alga enseguida. Entonces, yo al principio, en los primeros años, veía cómo mis chalecos se iban arratonando y comiendo un montón, y entonces fue la mejor forma que encontré. ¿Por qué? Porque el víver le hace como una protección, como llamarlo, como un pequeño encerado a la cordura. Y bueno, ahora justo no tengo a mano ese chaleco, pero tengo un chaleco de casi 8 años, la cordura está impecable, ¿eh? Excelente. No en vano, lo primero que dijimos, digo, para hablar sobre el tema tiene que estar Daniela, porque iba a buscar los servicios que te llevaba y estábamos
una hora y media, me digo, mira, tengo que seguir trabajando, discúlpame, pero realmente es apasionante escucharte vuelvo a repetir, para quienes no están en esto todos los días, hay una cantidad de elementos que con la sencillez que lo explicás se entendieron más. Sí, Así que mil gracias. tal vez en la segunda charla donde podamos ver cómo se hace virtualmente un despiece paso a paso, puedan reforzar el funcionamiento. Vamos a ir mostrando con qué herramientas utilizamos. Y vamos a tratar de cuidar a ver qué decimos para que malos intencionados no digan cosas que no son. Tal cual. Sí, además está bueno desterrar un poquito el mito este que tiene, que mucha gente dice, con un destornillador, una pico del oro y una llave francesa yo te desarmo un regulador. Y no es así. Vamos a ser No, realistas, para nada. en esto tiene que es una relojería fina, hay que tener mucho cuidado, no es como yo puedo ir a aprender a arreglar raquetas. Y bueno, se rompe una raqueta en medio de un partido, no pasa nada. Un regulador, sí, en la vida de uno, hay que hacerlo con mucho respeto, y yo lo hago con mucho cariño. Cada regulador que agarro, pienso que es mío. Y me enojó el otro día un comentario de que en la ferretería se compra la... No, si supieras la inversión que tengo en las herramientas súper adecuadas. Bueno, Oscar ya conoce cómo trabajamos, y si vos me traes algo impecable, yo te lo quiero devolver impecable. No quiero tener ni siquiera un error que se me piante una herramienta y le haga una melladita. No, pero aparte el despiece, la bolsita con los zorrin viejos, la bolsita con lo que sobró. Es que lamentablemente con esto Impecable. lo pagamos con salud, nosotros los usos, el hecho Sí, de no tal ser cual. cuidadosos de nuestro equipo. Por eso es importante destacar la importancia de realizarle mantenimientos y de ser cuidadoso con lo que uno usa para estar realizando un deporte que es de riesgo. No, que el mensaje es mostrarle a la gente por qué es importante, porque respiran de un lugar que no está óptimo, y eso es importante que evites cualquier problema bajo el agua, porque si es un instructor o alguien que tiene mucha experiencia y pasa lo que no debe pasar, bueno, a lo sumo va a tener experiencia, se va a acercar y va a tomar el regulador de su compañero y va a ir hacia la superficie. Pero si esto le pasa a alguien que se asusta, que no tiene la experiencia necesaria, y bueno, puede provocar un accidente. Entonces, si bien nosotros damos charlas y vemos el paso a paso y explicamos las cosas, siempre decimos, es algo de tener mucho cuidado y tranquilidad, y hacer las cosas como deben ser, con las herramientas adecuadas, con los kits adecuados. Bueno, vamos a ir aprovechando a hacer un cierre de lo que sería la charla de hoy. Nuevamente agradecerle a Dani su tiempo, su conocimiento y su experiencia para poder iluminarnos un poquito en lo que sería el cuidado de estos equipos. Vamos a pasar a hacer ahora particularmente un sorteo en vivo que tuvimos. Le agradecemos a Mariel Jospe que nos hizo entrega de unos dijes de colita de ballena que vamos a estar sorteando en primera instancia y en segunda instancia. Los que no se enteraron, bueno, estamos haciendo desde AVI, desarrollamos el diseño de unos buffs que son básicamente unos cuellos que son justamente como para protección contra el viento, el frío y particularmente en esta época como tapabocas se puede utilizar también, que es el buff buzo urbano, que bueno, lo desarrollamos y queremos sortear uno de estos cuellitos en esta charla.
Ya acabo de hacer. Hay que mandarle uno a Dani, ¿eh? Le tenemos que hacer llegar uno a Dani claramente. Ella usa mucho, así que hay que. Qué grande. La gente anda con esos. Sí, o lo usás de bandana, te he visto. No. Es espectacular. Tiene muchos usos y la verdad que está muy bueno para esta época, sobre todo, y bueno, para el frío que se viene. Así que vamos a arrancar con el primer sorteo, que es el ganador, dije, cola de ballena. Gustavo Tellini, que lo tenemos, a ver si lo tenemos por acá. Vamos a chequear a ver si está en la sala del chat. No sé si nos está escuchando. Está. Sí, está, por lo menos está silenciado, está. pero Bueno, así que Sí, está. ganador, después yo me voy a poner en contacto con él para hacer coordinar, Hola, para te poder estoy hacer la entrega. escuchando, muchas gracias. no, qué lástima porque No, lo sorteábamos de vuelta, mirá. zafaste. Felicitaciones, Gustavo. Felicitaciones, Gustavo. Vamos a pasar ahora en este momento a el segundo sorteo, que ya los realizo a través de una aplicación durante las charlas, para no entorpecer el transcurso de la charla. Vamos a mostrar el ganador, en este caso ganadora, del Bus Urbano, María Laura Rodríguez Carrozo. Así que felicitaciones, María Laura. También vamos a ponernos en contacto para hacer entrega del bus. Y quería aprovechar a comentar que el sábado que viene vamos a presentar a Tony Brochado, que es un buzo profesional de primerísima categoría que tenemos en el país. Es uruguayo y vive en la Patagonia hace ya una pila de años, y accedió a poder también acercarse a estas charlas y tener un poquito una charla con él, y nos va a comentar un poco acerca de su libro y de ciertas experiencias vivenciales de él, de su trabajo particularmente. Así que lo vamos a estar teniendo nuevamente, lo vamos a acercar a una de las nuevas charlas de justamente sábado 6 de junio, 18 horas, misma plataforma. Les vamos a estar enviando a todos la información para todos los que estén interesados en escucharlo, Tony. Gracias por Nuevamente, todo. muchísimas gracias a todos y nos estamos viendo el sábado que viene. Adiós, Chao, vecino. gente, gracias. Adiós, Buen fin de adiós, semana. gracias, muy bueno. Chao. Hasta luego a todos, muchas Chao. gracias. Chicos, gracias. Gracias a todos. Gracias, Dani. Espectacular. Gracias por Gracias por la charla. Nos vemos, Oscar. Nos vemos, Martín. Hasta Gracias luego. Nos por vemos, todo. Mati. Chao, vale. Gracias, vale. Chao. Chao, chao. Hasta luego, Pato. Chao, Pato. Hasta luego, Guillermo.